sobre esa riel está esa varilla amarilla. Esa varilla se va a deslizar, como dice, ¿no? O sea que esto va a avanzar, digamos, por así decirlo ahí, deslizándose sobre eso, sobre la riel. Por lo tanto, hay que determinar, o mejor dicho, en esa riel estás pasando cierta corriente, ¿está bien? Y tiene ese sentido de corriente. La figura lo da igual. Esto aquí es figura. Y entonces aquí debemos analizar las fuerzas que actúan sobre esa varilla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera fuerza que actúa y que es la más notable, digamos? Es la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Su peso, digamos. Al tener masa, entonces está actuando sobre ella un peso, la fuerza de la gravedad. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos? Por acción del peso eh, y por lo que está en contacto con las rieles, obviamente si el peso se va a distribuir en dos, ¿verdad? Por la ley de Newton, pero solo nos interesa la fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza de contacto que va a tener cada varilla, cada una le va a entregar una normal, ¿verdad? O sea, la riel a la varilla le va a entregar una normal. Y sumada a esas dos, me va a dar la normal resultante. Entonces, por la acción del peso, existe una fuerza normal también. Luego existe una fuerza de rozamiento, ¿verdad? Porque dice que la varilla se desliza por la rieles con este coeficiente de fricción. Por lo tanto, de nuevo, haciendo en el esquema, si esto avanza hacia este lado, la fuerza de fricción entre la varilla y la riel va a estar aquí, ¿verdad? Pero como solo nos interesa la fuerza resultante, si aquí hay una fuerza de fricción 1 y aquí hay una fuerza de fricción 2, sumada a esas dos me va a dar esta fuerza resultante, ¿verdad? Que actúa en el centro de masa de la varilla. Entonces, por eso no nos podemos hacer análisis en cada uno del contacto. Y no cometan ese error, porque yo he visto a gente que hace eso. Así que simplemente es como un ejercicio de física uno, digamos, donde las fuerzas se consideran que están actuando en el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, esas son todas las fuerzas que de por sí están actuando. Pero ahora, por acción de esta corriente que está circulando en esa varilla, obviamente esa corriente está dada por una fuerza de voltaje externa. Imaginemos que esto es un circuito cerrado y aquí hay una fuente de potencial, ¿verdad? Entonces hace circular esa corriente. Pero no nos interesa eso, sino simplemente saber que por esa varilla está circulando esa corriente I y en esa dirección. Entonces, si yo tengo este, esa corriente y sé que la varilla tiene que desplazarse con velocidad constante porque lo dice el enunciado y tiene que desplazarse en este sentido, ¿qué, qué va a pasar? Obviamente, debe existir una fuerza que equilibre a la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Para que sumada a las dos fuerzas me dé igual a cero y así la varilla esté en equilibrio, o sea, esté con velocidad constante. ¿Y cuál es esa fuerza que equilibra la fuerza de rozamiento? Sí o sí debe ser la fuerza magnética, ¿verdad? ¿Y cuál fuerza magnética? La fuerza magnética debido a esa corriente que está circulando por, por la varilla y debido a un campo externo. Y es lo que nos pide, ¿verdad? Encontrar el campo magnético vertical, o sea, el externo que está actuando sobre esa varilla para que según ese sentido de la corriente nos dé esta fuerza magnética en este sentido tal que equilibra la fuerza de rozamiento y esto puede avanzar con velocidad constante. ¿Está bien? Ese es el análisis que tienen que hacer en este ejercicio. Ya que estamos tocando esto, este ejercicio es clásico. Como le decía al comienzo, a veces el ingeniero en la pizarra o en el dibujo lo pone vertical, digamos. Ahí ya es un poco, es analizar simplemente la fuerza, ¿no? Masa por gravedad vertical, entonces esto se va a ir para arriba. Es lo mismo, solamente que esto está horizontal, pero también puede ser vertical. ¿Está bien? Para que no se pierda. El ejercicio es el mismo procedimiento. Entonces, continuando, ya sabemos que si esto se mueve hacia la derecha, la fuerza magnética debe tener ese sentido para equilibrar la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, ¿qué sentido va a tener el campo magnético? Y es ahí donde entra la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si yo sé que la corriente va hacia adentro, digamos, en este caso está en perspectiva, ¿no? La corriente, la corriente está yendo en ese sentido, ¿verdad? Y mi fuerza magnética tiene que darme en ese sentido.
Entonces, haciendo la regla de la mano derecha, ¿qué sentido tiene que tener el campo para que dé eso? Y ahí ustedes deben hacer la regla de la mano derecha, ¿no? Poner su índice en dirección de la corriente, su pulgar en dirección de la fuerza, y el dedo del medio le va a decir en qué sentido debe ir el campo. Si lo han hecho bien, el campo le va a botar que debe ir de manera vertical, ¿verdad? Así haciendo el producto vectorial entre esos dos nos da ese sentido de fuerza. Por lo tanto, para que exista esto y la varilla se mueva con velocidad constante, debe existir un campo externo magnético vertical hacia arriba. Entonces, eso sería la respuesta a esto. ¿Qué campo magnético vertical se requiere para mantener el movimiento de la varilla? Se requiere un campo vertical hacia arriba. Ahora hay que cuantificarlo, ¿verdad? Entonces, para cuantificarlo hay que aplicar las leyes de Newton. Esto es como si un cuerpo estuviera en movimiento por las acciones de esa fuerza. Y como está con velocidad constante, se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que realizan movimiento? Son la fuerza magnética y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, en ese caso va a ser que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza magnética, ¿verdad? Pero recuerden que la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Tienen que recordar física 1, ¿no? La fuerza de rozamiento es igual a la normal. La fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar primero la normal. ¿Y a qué es la normal? Como ya le dije al comienzo, la normal es la que equilibra el peso, ¿verdad? Porque el cuerpo solamente, o la varilla se está moviendo solamente de manera horizontal. Entonces, de manera vertical, igual debe existir que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas vertical, digamos, igual a cero, nos da que la normal menos el peso es igual a cero. Por lo tanto, la normal es igual a la masa por gravedad. Entonces, de ahí ya sacamos el valor de la normal. Y aplicando los valores, masa es 0,25 kilogramos y la gravedad es 9,81, nos da que la normal es igual a 2,4525 newton. Entonces, este es el valor de la normal. Ahora, la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿verdad? Reemplazando los valores, ¿qué nos da? La normal ya la tenemos calculada anteriormente y el coeficiente de fricción es dato denunciado. Por lo tanto, la fuerza de fricción nos da ese valor. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza de fricción. Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas igual a cero en el eje que se está moviendo, que es el eje horizontal, nos da que la fuerza magnética es igual a la fuerza de rozamiento, por todo el análisis que hicimos adelante, o mejor dicho, hace rato, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza de rozamiento para que la varilla se mueva a velocidad constante. Entonces, recordemos, ¿a qué es igual la fuerza magnética? La fuerza magnética es igual al producto entre la corriente, que interactúa con el campo, por la longitud y por el seno del ángulo entre el vector L y el vector B. Recuerden que el vector L es un vector que sigue el sentido de la corriente, un vector unitario. O mejor dicho, no unitario, sino tiene la magnitud del tamaño de la corriente. Ahora, entonces, teta, ¿qué ángulo va a tener? Obviamente, como esto está en perspectiva, aquí lo voy a dibujar. Como si la corriente estuviera ahí y él está en la misma dirección que la corriente. Entonces, si se dan cuenta, el ángulo que forma el vector campo con el vector L es 90 grados, ¿verdad? Es un vector, un ángulo recto. Por lo tanto, aquí es 90 grados. Entonces, seno de 90 es igual a 1, se descarta. Y la fuerza de rozamiento ya tenemos calculado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Era saber el campo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el campo para que se dé esas condiciones? Se desplace de manera con velocidad constante. Entonces, de ahí podemos despejar este campo. Recuerden que seno de 90 es igual a 1, esto se va, es igual a 1, y campo va a ser igual a la fuerza de fricción y todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces el campo es igual a S. Por lo tanto, fuerza de fricción ya es dato, ya es calculado anteriormente. Corriente es dato, que dice que es 12 amperes, y la longitud de la varilla es igual a 0,5 metros, porque es lo que está separado de las rieles, ¿verdad? Por lo tanto, el campo, reemplazando los valores, me da que es igual a 61,3125 por 10 a la menos 3 Tesla.
Y de esa manera ya se resuelve este tipo de ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? En un punto P, localizado a una distancia de 0,5 metros de la esquina de un alambre infinitamente largo, doblado de manera que forma un ángulo recto, como se muestra en la figura. Y el alambre lleva una corriente estable de 25 amperes, o sea que es una corriente constante, ¿no? Y la figura es esta, esto aquí. Eso en naranja es el cable y la flecha apunta a la dirección de la corriente. Y como dice, la clave aquí es entender esto, dice un alambre infinitamente largo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que el cable viene desde muy lejos, digamos, y se va, dobla ese ángulo recto y luego sigue su recorrido hasta muy lejos. O sea, es infinito. ¿Está bien? Por lo tanto, para poder calcular esto, lo que nos pide es hallar el campo en ese punto P, que está a 0,5 metros del ángulo que se forma al doblarse el cable. Entonces, aquí, como dice infinitamente largo, no cometan el error de utilizar la ley de Ampere. Creo que yo le dije en la anterior ayudantía que para los cables largos siempre hay que usar este, la ley de Ampere, ¿verdad? Pero en este caso no. Cuando ustedes vean cables que se doblan, o sea, infinitos que se doblan, no pueden utilizar la ley de Ampere. Por lo tanto, aquí están obligados sí o sí a utilizar la ley de Biot-Savart, o sea, a integrar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente? Es establecer un sistema de referencia. Repito, como en los anteriores ejercicios, el sistema de referencia ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran, por así decirlo, pero siempre busquen puntos donde sea fácil encontrar las longitudes, ¿no? En este caso, las cosas fáciles, por así decirlo, es que ustedes pongan el sistema de referencia ya sea en el punto o en el punto donde se dobla. ¿Está bien? En cualquiera de esos dos, el resultado sale lo mismo. O en cualquier lugar que ustedes pongan, el resultado sale lo mismo. Pero esos dos puntos son los óptimos para poder encontrar las longitudes sin necesidad de hacer mucho cálculo. ¿Está bien? Entonces, como primer paso es trazar un sistema de referencia. Mi sistema de referencia va a estar justo en el punto donde se dobla eh, el cable infinito. Luego, ahora aquí, este cable infinito viene desde muy lejos, se dobla y se va hasta muy lejos, ¿verdad? Por lo tanto, para cosas de cálculo, como la ley de Biot-Savart relaciona diferenciales, ¿verdad? Nosotros es un poco más complicado hallar una función que barra el vector de esta manera, venga y doble, ¿verdad? Es muy complicado encontrar esa función. Por lo tanto, lo mejor es dividir en segmentos. Entonces vamos a dividir desde este punto donde se dobla hasta la izquierda, va a ser el segmento 1, y de este punto, o viniendo del menos infinito hasta ese punto, va a ser el segmento 2. O sea, hay que partir el cable en los segmentos donde sea más fácil hacer el cálculo. O sea, los segmentos que sean paralelos a los ejes. Como ven, el segmento 1 es paralelo al eje X y el segmento 2 es paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, de esa manera es más fácil resolver. Siempre deben buscar eso. Ahora, una vez hecho eso, se procede a calcular. Para uno, este, aquí es algo muy importante. El segmento 1, o sea, todo este segmento de este punto hasta donde se dobla, se va hasta el infinito, no produce campo en el punto P. ¿Por qué? Porque recuerden la fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula de Biot-Savart? Relaciona un diferencial de campo por mu sub 0 por I sobre 4pi, ¿verdad? Y aquí está el valor del diferencial de L, digamos, y aquí viene el seno del ángulo sobre R cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula de Biot-Savart. Entonces, si hiciéramos el cálculo en el punto 1, ¿qué pasa? Nosotros debemos dibujar un diferencial de L, o sea, trazar un diferencial que vaya en el mismo sentido de la corriente, un diferencial de L, y luego trazar desde donde nace el diferencial de L hacia el punto un vector R, ¿verdad? Recuerden cómo se resuelve
ahí un vector R. Recuerden cómo se resuelve Biot-Savart. Y aquí, ¿qué ángulo está formando el vector L de L con el vector R? Es tita, ¿se acuerdan, verdad? Tita es el ángulo que forma. ¿Qué ángulo está formando ahí? Está formando 180, ¿verdad? O sea, está plano, está paralelo. Cuando sucede eso, obviamente seno de 180 es cero, ¿verdad? Entonces, todo esto se va. Por eso es que el cable 1 o todo cable que esté en la misma línea de acción del punto donde se quiere encontrar el campo, su campo que produce es cero. ¿Está bien? Recuerden eso porque he visto gente también que se pone a calcular, se inventa un campo ahí y ya está mal. ¿Está bien? Entonces, esa es la explicación del por qué el cable 1, el segmento 1 del cable infinito no produce campo. Todos que viene desde infinito hasta ese punto, hasta cero del sistema de referencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, para 2, debemos, como se trata de un segmento, y obviamente no podemos utilizar la ley de Ampere, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Entonces agarramos un diferencial de L desde un punto arbitrario, luego desde donde nace el diferencial de L hacia el punto, debe haber un vector R, ¿verdad? Que va a ser mi vector R2. Y entre el diferencial L y el vector R va a haber un ángulo θ. Esas son las tres condiciones que siempre deben dibujar ustedes para poder resolver la ley de Biot-Savart. Y les recomiendo que estudien harto la ley de Biot-Savart. Es mejor que aprendan la ley de Biot-Savart que la ley de Ampere, porque la ley de Biot-Savart cumple ya sea para cables infinito o finito. En cambio, la ley de Ampere solamente está limitada para los cables infinitos. Entonces, sí o sí aprendan a resolver la ley de Ampere. ¿Está bien? Entonces, volviendo, tenemos dl, θ y r. Entonces hay que medir. ¿Cuánto vale esta r? Esta r2 mide eso de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de nuestro sistema de referencia nosotros debemos medir la ubicación de ese dl. ¿Y cuánto recorre? Recorre cierta distancia y. Porque al ser un diferencial, ese diferencial puede estar en cualquier posición de la longitud del cable, ¿verdad? Entonces es una variable y como está variando en el eje y, entonces lo adecuado es llamarle esa variable según el eje. Entonces, si se dan cuenta aquí se forma siempre un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y justamente cayó que el ángulo es menor a 90, entonces se vuelve más fácil. Entonces, R es igual a la hipotenusa de ese triángulo que se forma. Entonces va a ser R al cuadrado es igual a 0,5 al cuadrado más Y al cuadrado. Despejando R, simplemente queda raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más Y cuadrado. Entonces, eso es el valor de R. Luego, debemos saber cuánto es el DL. Y observamos, el DL obviamente está variando en Y, ¿verdad? Entonces, si derivamos DL en función de Y, va a ser DY. Entonces, DL es igual a DY. Por último, falta encontrar cuánto o a qué vale el ángulo θ. Y observamos, lo que nosotros debemos saber es el seno del ángulo, ¿verdad? Por la fórmula de Biot-Savart. Entonces, seno de este ángulo es fácil, porque es menor a 90, entonces simplemente es cateto opuesto, que es 0,5, sobre hipotenusa, que es R2. Y R2 vale raíz de 0,25 más Y cuadrado. Entonces ya tenemos las tres variables para poder aplicar la ley de Biot-Savart. Entonces voy a borrar esto de aquí y aplicamos la ley de Biot-Savart. ¿Qué dice la ley de Biot-Savart? Dice esto, ¿verdad? El diferencial de un campo es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi por el diferencial de L por el seno del ángulo sobre R cuadrado. DL, seno de θ y R ya está calculado, ¿verdad? En función de ese segmento del cable. Entonces, reemplazando, nos da esto. DL es igual a DY, seno de θ es igual a 0,5 sobre raíz de 0,25 más y cuadrado, y R al cuadrado va a ser raíz de 0,25 más y cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí, como ven, esto se va a hacer extremo con extremo y medio con medio, ¿verdad? Por lo tanto, va a quedar de esta manera. Como aquí el cuadrado se va a ir con esta y va a multiplicar por una raíz, va a ser igual, los exponentes se suman, ¿verdad? Y como la raíz es como si tuviera exponente un medio, va a quedar siempre 1 más 1 medio, 3 medios. Siempre les va a quedar, en la ley de Biot-Savart, siempre les va a quedar esta forma. Siempre va a ser una constante que comprende
mu sub 0 por i sobre 4pi. Luego aquí arriba comprende las coordenadas y el diferencial de acuerdo al segmento. Y abajo siempre va a quedar lo mismo, pero elevado al cuadrado y con un elevado a las 3 medios. Siempre. Si ustedes no llegan a una forma, a una función en forma de eso, es que han cometido un error. ¿Está bien? Esa es la manera igual de darse cuenta si van bien o no. Entonces, una vez llegado a este punto, ya termina lo del análisis de física 3 y llega el análisis de cálculo, ¿no? Simplemente hay que, si queremos encontrar el campo total, debemos integrar a los dos lados, ¿verdad? Esto es una función. Entonces, yo hace la integral y la integral, digamos. Entonces, el campo es igual a, como todo esto es una constante, a la integral de toda esa función. Y aquí viene, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de esta integral? Para sacar los límites de la integral hay que observar el gráfico, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando esa y? O sea, este dl, ¿de dónde a dónde va a barrer? Y siempre deben poner como si tuvieran el cálculo, en cálculo, ¿verdad? Acuérdense que para integrar se pone siempre el valor mínimo como límite inferior y el valor mayor, digamos, como límite superior de la integral, ¿verdad? Entonces, si vemos esto, como el cable es infinito y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, este cable viene desde menos infinito hasta este punto que es cero, ¿verdad? Siempre recuerden, es de acuerdo al sistema de referencia. Por lo tanto, la integral, sus límites de la integral van a ser eso, va a ser desde menos infinito hasta cero, ¿está bien? Y desde este paso ya simplemente es meter a la calculadora. Ustedes meten todo esto a la calculadora o lo integran a mano si quieren. Y todo esto da igual a 2. Entonces la integral de todo eso es igual a 2. Y aquí simplemente es reemplazar los valores. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Y es la corriente. ¿Cuánta corriente lleva? Aquí en el enunciado lo dice, ¿verdad? Lleva una corriente de 25 amperes. Entonces va a ser 25 sobre 4pi por el valor de la integral que vale 2. Reemplazando nos da ese valor. Entonces el campo que produce el segmento 2 es igual a 5 por 10 a la menos 6 Tesla en dirección menos K. Siempre al final ustedes tienen que poner ese vector unitario o escribirlo, digamos, está dirigido hacia adentro de la pantalla. ¿Y cómo se determina esa dirección? Con la regla de la mano derecha. Aquí ustedes deben aplicar la regla de la mano derecha para cable. ¿Y cómo se hace eso? Fácil, su pulgar debe apuntar siempre en la dirección, digamos, ahorita su pulgar va a apuntar en la dirección del cable y donde gira sus dedos es el sentido de rotación del campo magnético. Por lo tanto, si el pulgar viene así, sí o sí sus dedos se van a cerrar en ese sentido, ¿verdad? Háganlo con su mano y van a ver. Por lo tanto, aquí sí o sí el campo está entrante, ¿verdad? Por eso, y entrante significa, de acuerdo a este sistema de referencia, significa menos K, o sea, menos Z. ¿Está bien? De esa manera ustedes deben determinar el sentido de giro del campo magnético. Y entonces ahí termina el análisis para encontrar el campo del segmento 2. Pero a lo que nos pedía a nosotros el campo en el punto P, ¿verdad? Por lo tanto, el campo en el punto P simplemente es la suma entre el campo del segmento 1 más el campo del segmento 2. Pero como el segmento 1 no produce campo por todo lo que dijimos anteriormente, entonces simplemente el campo en el punto P es igual al campo en el punto 2 y con esa dirección. Y obviamente su módulo va a ser el mismo valor, ¿no? Porque si lo elevamos al cuadrado, sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esta sería la respuesta para ese ejercicio. Y de esa manera ustedes tienen que trabajar este tipo de ejercicio. Si aquí el cable se doblaría, digamos, nuevamente para abajo, usted aquí sería 1, 2 y este sería el segmento 3, digamos. Y aquí de nuevo tendrían que aplicar lo mismo. De acuerdo a ese sistema de referencia, poner DL, o en este caso sería hacia abajo, trazar un R hacia el punto, hallar el ángulo. O sea, lo mismo, el procedimiento no cambia. No importa la cantidad de segmentos que haya, o sea, la cantidad de cómo se dobla el cable, siempre va a ser dividirlo en los segmentos donde sea más fácil calcular, o sea, los que sean paralelos al eje, al sistema de referencia. Y por último, al final, para encontrar el campo en el punto, es sumar vectorialmente todos los campos que resultan de los segmentos del cable. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, Ningún. una media rara, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
el cable viene, hace esta forma de arco y sigue su recorrido. Y la corriente va en ese sentido. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. Vean la flecha, ese es el sentido de la corriente. Entonces este cable viene desde menos infinito, o sea, viene desde muy lejos, llega a este punto, hace esa curva, ese arco, sigue avanzando y nuevamente se va hasta el infinito. Entonces es un cable, nuevamente como el anterior, infinito. Por lo tanto, aquí sí o sí deben utilizar la ley de Biot-Savart nuevamente. Repito, solamente la ley de Ampère se ocupa cuando el cable es infinito pero recto. ¿Está bien? Entonces, lo primero que debemos hacer es enumerar en cuántos segmentos se puede dividir este cable. Y obviamente está claro, ¿no? Va a haber este 1, luego el arco que es 2 y luego este que es 3, ¿verdad? Luego debemos trazar un sistema de referencia. Y como ven aquí, el sistema de referencia, como le dije anteriormente, siempre debe ser tal que los cables o uno de los cables sea paralelo a cierto eje. Esa es la manera más fácil de encontrar el campo. Por eso es que lo puse de manera diagonal, cosa que el segmento 3 esté paralelo al eje X y el segmento 1 esté un poco diagonal, pero en el plano XY positivo, ¿verdad? Esa es la manera más fácil de poder encontrar los vectores. Y el ángulo, o mejor dicho, el arco, va a estar en el cuadrante positivo. Así que siempre deben buscar eso, que su sistema de referencia esté de esa manera. Entonces el sistema de referencia va a estar justamente sobre el punto P y se procede a calcular. Por aquí nuevamente ya entra, yo creo que alguien ya se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta que el segmento 1 y el segmento 3 no producen campo en el punto P. ¿Por qué? Porque vean, la línea de acción o sea, la línea que debería seguir el cable recto pasa justamente sobre el punto P. Lo mismo pasa con el cable 3 o con el segmento del cable 3. Entonces, por lo explicado anteriormente, el segmento 1 y el segmento 3 no producen campo, ya que su diferencial de L y su vector R hacia el punto van a estar paralelos, cosa que el seno del ángulo se vuelve cero. Entonces, pero esto tienen que escribirlo, ¿no? En su examen, si le toca un ejercicio de esta clase, tienen que escribir, digamos, para el segmento 1 y 3 no se produce campo en el punto P. ¿Está bien? Y le ponen toda la explicación anterior que hice en el anterior ejercicio. Entonces, este ejercicio se limita simplemente a resolver cuánto es el campo que produce este arco o este semiarco. Entonces ahí comienza el análisis nuevamente. Para el segmento 2, ¿qué debemos hacer? Aplicar la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart relaciona un diferencial de L, un seno del ángulo y un vector R, ¿verdad? Entonces, nosotros en cualquier punto de la trayectoria de este cable en forma de arco, debemos trazar un diferencial de L. Luego, desde el diferencial de L hacia el punto, debemos trazar un vector R, ¿verdad? Y el ángulo que forma entre esos dos vectores es el ángulo θ, que está en la fórmula de Biot-Savart. Y entonces empecemos. R2, ¿a qué es igual? Si se dan cuenta, R2 va a ser el radio de ese arco, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Tienen que ver, si yo hubiera analizado aquí, digamos, el diferencial de L, R hubiera seguido siendo el mismo valor, ¿verdad? Porque R funciona como, en este caso, como el radio del arco. O sea que va a tener este valor 0,6. Entonces R2 es igual al radio del arco y es igual a 0,6 metros. ¿Está bien? Y aquí algo muy importante también. En cualquier punto de este arco, del cable, el vector R y el vector DL siempre van a formar 90 grados, porque el DL es como si fuera tangencial al arco. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el seno de ese ángulo? Si el ángulo siempre forma 90 grados entre DL y R en cualquier punto de la trayectoria del cable, entonces seno del ángulo va a ser seno de 90, es perpendicular. Por lo tanto, seno de 90 es igual a 1. Y luego, aquí viene el detalle. ¿A qué es igual este DL? ¿Cómo varía este DL? Y aquí entra un poco de análisis en coordenadas polares, ¿verdad? Como este es un sistema de referencia YX, o sea, está en el plano XY, vemos que este DL está variando de manera circular, ¿verdad?
Entonces recordemos, DL es igual al diferencial de arco. ¿Y a qué es igual al diferencial de arco? Aquí deben recordar como hacíamos en la primera parte, ¿no? Si yo tengo un arco, ese se llama el arco siempre, ese arco tiene cierto ángulo y tiene un valor de radio, ¿verdad? ¿A qué es igual el arco? El arco es igual a R por el ángulo θ en radianes, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que quiero encontrar es el diferencial de arco. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo derivar, ¿verdad? Derivada de ese, ¿cuál es la variable de aquí? ¿O cuál es lo que varía en esta función? Como es un arco, una circunferencia de radio, nunca varía, ¿verdad? Nunca cambia. Por lo tanto, el radio es una constante y esto se vuelve diferencial. ¿Está bien? Entonces, el diferencial de arco es igual a R por diferencial de θ. Por lo tanto, DL es igual a DS, pero DS es igual a R de θ. Entonces, yo ya tengo cuánto vale DR en este caso. Y esto cumple para cualquier ejercicio que usted vea donde el cable esté de forma circular. ¿Está bien? Entonces, siguiendo, yo ya tengo DL, ya tengo el seno del ángulo y ya tengo el radio. Simplemente ahora es encontrar el campo. Entonces, recordemos, la ley de Biot-Savart es esta, ¿verdad? Entonces, el diferencial de campo va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por DL por seno del ángulo sobre R al cuadrado. DL dijimos que era R de θ, entonces R de θ. El seno del ángulo, ¿qué es igual? Es igual a 1. Y R es igual a R, sigue siendo R. Aquí se observa lo siguiente. Esta R y esta R es la misma, ¿verdad? Entonces se va 1, quedando la ecuación de esta manera. Como queda 1, 1 multiplicado por cualquier cosa sigue siendo la otra cosa. Y el diferencial de θ se mantiene. Entonces se dan cuenta aquí que cuando ustedes tienen un cable o una espira en forma circular, lo único que varía es el ángulo. Entonces por eso siempre tienen que tener dato del ángulo. Volviéndolo de manera que se vea mejor, como R va a ser una constante, puede salir fuera del diferencial y queda de esta manera. Entonces, integrando para encontrar el campo total, me queda de esta manera, ¿verdad? Simplemente la integración va a ser del diferencial de θ. Y ahora aquí, ¿cuáles son los límites de integración de este ángulo o de este diferencial de ángulo? Observemos, dice que el arco tiene un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, según nuestro sistema de referencia, siempre se pone del menor a mayor, ¿verdad? Si aquí nace el arco y va ahí, y eso se abrió 30 grados, por lo tanto van a ir desde 0 hasta 30 grados, pues, ¿verdad? El ángulo barre desde ese punto. Entonces, los límites de integración son de 0 a 30. Pero recuerden, en esto de acá, por la aplicación de ese rato del arco, el ángulo siempre tiene que estar en radianes. Si ustedes ponen en valores de grado, ya está mal. Siempre tienen que poner los grados en radianes, porque los radianes es un número real, en cambio los grados no son números reales. Y los integrales o las funciones solo cumplen para números reales, ¿verdad? Por lo tanto, esos 30 grados hay que convertir en radianes. Y el factor de conversión es 360 grados es igual a 2 pi radianes, o 180 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, haciendo eso y esa multiplicación, ya convierto los grados a radianes. Entonces, 30 grados es igual a pi sexto radianes. Entonces, ahora yo sí puedo poner los límites de integración. Los límites de integración va a ser de 0 a pi sexto. Haciendo eso, simplemente integrar, y como esta es la integral de un diferencial, simplemente el diferencial, va mejor dicho, la variable, ¿verdad? Y va a ser de 0 a pi sexto, entonces simplemente queda pi sexto. Entonces, este es el valor del campo que produce ese arco de 30 grados de ángulo. Entonces, reemplazando a mu sub 0, que vale 4 pi por 10 a la menos 7, o bueno, antes, para que no se pierdan, este pi con este pi se van, ¿verdad? Y 6 por 4, 24. O sea, ahora sí. Mu sub 0 por I va a ser 4 pi por 10 a la menos 7. Por I, ¿cuánto es la corriente que transporta? Es 3 amperes, ¿verdad? Y va a ser 24 por el radio. ¿Cuánto es radio? Es 0,6 metros. Entonces, el campo que produce ese arco es igual a 2,62 por 10 a la menos 7 Tesla. Y entonces, ¿cuánto sería el
el campo total en el punto P sería la suma del campo del segmento 1 más el campo 2 más el campo 3, ¿verdad? Pero como el campo 1, o mejor dicho, el segmento 1 y el segmento 3 no producen campo, o sea, es cero, simplemente va a quedar el campo que produce el arco. Entonces, el campo en el punto P es igual al magnitud al campo que produce el arco, y en sentido lo hacemos con la regla de la mano derecha. O sea, la dirección de este campo, ¿cuál es? Nuevamente, el pulgar va a ir en la misma dirección del DL, o sea, de la corriente. Y donde cierra los dedos es donde gira el campo. Por lo tanto, si mi pulgar apunta ahí, mis dedos sí o sí van a girar en ese sentido, de mi mano derecha, ¿verdad? Entonces, ese sentido en este punto es entrante, ¿verdad? Y entrante en este sistema de referencia XY es menos Z, que en vectores unitarios significa menos K. Entonces, ese de ahí es el valor o la respuesta de esta clase de ejercicio. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? El Lenz. Ahora aquí yo tengo que preguntar, ¿él enseñó Lenz o solo avanzó Faraday, su ingeniero? Que Simplemente lo esto están epsilon llamando inducción y electromagnética. significa voltaje inducido o fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo, o de manera de cálculo es el diferencial, o mejor dicho, la derivada del flujo magnético en función del tiempo. ¿Está bien? Esta de aquí es la ley de Faraday. Y esta de aquí es la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué cambia? Simple, o mejor dicho, ¿qué aumenta? Simplemente aumenta este signo, ¿verdad? Este signo de aquí es negativo. ¿Y qué dice eso? Lenz, después de haberse descubierto la ley de Faraday, él le puso este signo negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Significa que el voltaje que se induce debido a un cambio de flujo magnético, ese voltaje debe ir en sentido contrario del flujo o del incremento de flujo magnético que crea esa inducción. Esto aquí es un poco complicado de entender, van a ver en los ejercicios, pero simplemente recuerden que como esto es una fuerza electromotriz, es un voltaje, ¿verdad? Eso igual para los conductores cumple como la ley de Ohm, o sea, voltaje es igual a I por R, ¿verdad? Entonces, este voltaje en todo conductor va a ejercer o va a inducir una corriente inducida que va a ser igual a la Fe sobre la resistencia que tenga ese conductor. Y recuerden, cuando hay una corriente en un cable, digamos, imaginémonos esta espira. A ver, esto tienen que entenderlo, si no. Imaginémonos una espira cuadrada. ¿Está bien? Así, una espira cuadrada. Y sobre esa espira está actuando un campo saliente, digamos, un campo magnético. Entonces, si ese campo magnético varía el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, si ese flujo magnético varía, induce una Fe en una fuerza electromotriz o un voltaje en todo este cable. Induce una Fe inducida. ¿Está bien? Pero ahora, para determinar cuál es la polaridad de esto, se aplica ese signo negativo. Recuerden, esta Fe en este circuito, recuerden, una espira es un circuito, simplemente un conductor cerrado. Esta Fe va a crear una corriente que va a circular por eso. Pero esa corriente, ¿cómo se la determina? O sea, su sentido. Por este signo negativo significa que esa corriente inducida debe generar un campo magnético inducido, pero ese campo magnético inducido debe ser opuesto al campo que generó la fuerza electromotriz. Espero hayan entendido, ¿no? Esa es la manera más fácil de determinar esto. O sea que, si aquí hay un campo que está produciendo esta fuerza electromotriz inducida, esta fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente inducida en ese circuito tal que esa corriente inducida crea otro campo magnético que se llama campo magnético inducido. Pero ese campo magnético inducido debe ser opuesto en sentido y dirección del campo que produce eso. O sea que si esto está saliente, el campo magnético inducido debe ser entrante. ¿Está bien? Entonces esto se va a llamar campo magnético inducido. Y si yo sé que el campo magnético que produce la corriente inducida va en ese sentido, yo ya puedo determinar qué sentido va la corriente, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha.
si el campo inducido es hacia adentro de la pantalla, en este caso, yo pongo mis dedos aplicando la regla de la mano derecha, donde cierra mis dedos debe seguir la misma dirección de ese campo, ¿verdad? Entonces, haciendo la regla de la mano derecha, los dedos deben entrar a la pantalla, entonces mi pulgar sí o sí apunta hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, en este caso, hacia abajo va a ser el sentido de la corriente. Y si nos vamos en este lado de la espiral, va a ser hasta ahí, y así completa el circuito. De esa manera es como se trabaja con la ley de Faraday-Lane. Así que espero hayan entendido esa parte, ¿no? Repito, el campo externo induce un voltaje, ese voltaje genera una corriente inducida, esa corriente inducida genera un campo inducido, pero ese campo inducido debe ir en sentido opuesto al campo que genera la FEN o la fuerza electromotriz. ¿Está bien? Esa es la aplicación más básica que deben entender de la ley de Faraday-Lane. Entonces, ahora, aplicando las ecuaciones, ¿qué tenemos aquí? Esta es la única ecuación de Faraday. Se ve así, muy Michi, por así decirlo, ¿no? Se ve sumamente fácil, pero tiene su complejidad. Van a ver después. Entonces, aquí recuerden, ¿a qué es igual un flujo? Si yo tengo una superficie y por esa superficie es atravesada por vectores, digamos en este caso vector magnético, entonces de esa superficie hay un vector normal unitario, ¿verdad? Y entre el vector normal unitario y el vector campo va a haber un ángulo θ. Entonces aquí, flujo, por definición de flujo magnético, el flujo magnético es igual al producto escalar entre el vector campo y el vector normal a esa superficie, y luego por la magnitud de la superficie, o sea, por el tamaño de la superficie. Si desarrollamos esto aquí, nos queda de esta manera, ¿verdad? Producto escalar simplemente es el producto entre las magnitudes, como el normal es 1, que queda S por B en magnitud por el coseno del ángulo que forma. Entonces, esta es la definición de flujo magnético. Si este flujo lo introducimos en la ley de Faraday, ¿qué queda? Queda de esta manera, ¿verdad? Recuerden, esta es la ley de Faraday completa. Entonces, la derivada del flujo respecto del tiempo. Y flujo es igual a todo eso. Entonces, aquí aparecen tres casos. Y son los tres casos más comunes que deben aprenderse por si les toca en su examen, digamos. ¿Cuál es el primer caso? Es este de aquí. Si el campo es variable en función del tiempo, simplemente la ley de Faraday queda de esta manera. Derivada del campo en función del tiempo y S y coseno salen fuera de la derivada como constante. ¿Está bien? Entonces, este es el primer caso, cuando lo que genera la variación de flujo es el campo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el campo está en función de tiempo, digamos. O sea, cuando el campo está está en forma de una función, y así es fácil derivar, digamos. O también esto aquí simplemente se escribe de esta manera. La variación de campo en función del tiempo. O sea, en saltos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ese es el primer caso de la ley de Faraday, cuando el campo es variable. Luego tenemos otro caso cuando lo que varía es la superficie. O sea, el campo no es variable ni el ángulo, simplemente es la superficie. Entonces quedaría la derivada de la superficie en función del tiempo y lo demás como constante. Aquí, este es el segundo caso de la ley de Faraday. Cuando la variable es, o sea, lo que varía es la superficie. ¿Está bien? Y por último tenemos cuando el ángulo es el que varía. Si se dan cuenta, aquí el ángulo va a variar como coseno, como una función, y lo demás sigue como constante. Esto de acá es lo que ustedes deben memorizarse. Uno de estos tres casos le va a tocar en su examen. Y ojalá sea este, porque es el más fácil. Los otros son, o este puede ser. El de aquí es muy complicado y van a verlo ahorita. Pero estos son los tres casos que ustedes deben aprenderse. Cuando varía el campo, cuando varía la superficie y cuando varía el ángulo. ¿Está bien? En la vida real, esto de aquí son los generadores. El ángulo varía. Van a ver en el ejercicio que viene. Entonces, esa es la introducción y el formulario, digamos, se lo quise hacer para que ustedes lo tengan. Y simplemente acuérdense de eso. Ahora, vamos a resolver ejercicio. Dice, una espira plana de alambre formada por una sola vuelta
de 8 centímetros cuadrados de área transversal es perpendicular a un campo magnético que aumenta uniformemente de magnitud de 0,5 Tesla a 2,5 Tesla en 2 segundos. ¿Cuál es la corriente inducida resultante si la espira tiene una resistencia de 2 ohms? ¿Se dan cuenta aquí? Ustedes al ver esta clase de enunciado, ¿qué pueden resaltar? Que lo que está variando es el campo, ¿verdad? El campo te está variando desde 0,5 Tesla a 2,5 Tesla en 2 segundos, o sea, está cambiando de tamaño en el tiempo. O sea que este ejercicio es el primer caso de la ley de Faraday, cuando lo que varía es el campo. ¿Está bien? Entonces su dibujo es lo siguiente. Como dato tenemos la superficie de la espira, que es 8 centímetros cuadrados. Tenemos un campo inicial, que es 0,5 Tesla, y tenemos un campo final, que es 2,5 Tesla, en 2 segundos. O sea, la variación de este campo se da en 2 segundos. Y luego tenemos una resistencia de 2 ohms. Entonces, esta es la espira. Es una espira plana de alambre. ¿Y qué es una espira? Por si alguien no sabe, voy a repetir. La espira simplemente es, si yo tengo un cable recto, lo doblo, digamos. Ya sea en forma circular, lo hago en forma cuadrada, rectangular, forma triangular. Cualquiera de esto es una espira. Simplemente es doblar un cable tal que se una para que sea como un circuito cerrado. Porque recuerden, por teoría del circuito, este, para que esto transporte electrones, el circuito debe ser cerrado, ¿verdad? O sea, hay que cerrar el cable. ¿Está bien? Entonces, una espira simplemente es eso. Cuando ustedes vean eso, esta palabra espira, simplemente es un cable que está doblado de acuerdo a la forma que diga. ¿Está bien? En este caso dice una espira plana, ¿verdad? Entonces, ya sea un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Pero lo que nos da dato es la superficie. O sea que esta espira de aquí, toda su área interna es ese valor. Y siempre tienen que tener en claro eso de ahí, el área interna de la espira. Porque es ahí donde está siendo atravesada por el campo y ahí donde se genera la FEN o la fuerza electromotriz. ¿Está bien? Entonces, esta es la espira de 8 centímetros cuadrados de área y está siendo atravesada por un campo magnético. ¿Está bien? Obviamente aquí yo dibujé solamente dos flechas, pero hay infinitas líneas de campo, ¿verdad? Que lo atraviesan a esa espira. ¿Está bien? Pero vamos a dejar con esas dos para que no se llene de línea. Entonces, el campo magnético atraviesa esa espira, pero aquí está el detalle de la ley de Faraday. Si el campo magnético aquí no variara, ni cualquier cosa variara, esa espira no sufre nada. Lo único que estaría sufriendo es que nada, ¿verdad? O sea, no sufre nada. Pero al ver esto del flujo, o mejor dicho, del campo que varía desde 0,5 a 2,5 en 2 segundos, ¿qué significa eso? Significa que, digamos, en un tiempo dado, el vector campo es pequeño, pero después de 2 segundos comienza a crecer. Y de nuevo decrece y de nuevo crece. Digamos, o sea, el vector está variando en ese salto. ¿Está bien? Pero simplemente nos importa ese pequeño salto de 0,5 a 2,5 en 2 segundos, o sea, ese cambio brusco del campo magnético. Y en la vida real eso sucede. Si ustedes hacen variar, digamos, con un imán cerca de una espira, si hacen variar ese flujo, ese campo, esos vectores, se produce esa corriente. Es así como se genera la corriente, digamos, toda corriente que llega a nuestra casa está siendo generada por una turbina, ¿verdad? Y esa turbina se gira una espira dentro de un flujo magnético. ¿Está bien? Entonces, lo que nos interesa aquí es eso, es el cambio del campo magnético. Entonces, aplicamos la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. La fe inducida o, o el voltaje inducido es igual a menos la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Como aquí está cambiando en salto, o sea, no en forma de una función, la derivada se convierte en deltas, ¿verdad? O sea, en salto, en variación. Por lo tanto, la ley de Faraday también en estos casos de ejercicio se aplica de esta manera. La variación del flujo magnético en función del tiempo, o sea, en salto. Delta de flujo sobre delta de tiempo. Entonces aquí reemplazamos. ¿A qué era igual el flujo magnético? Es igual al campo
por el área, que es superficie, por el coseno del ángulo que forma el vector normal con el campo. Y aquí, antes de continuar, ¿cuánto es el ángulo que forma el vector normal a esa superficie con el campo? Y aquí ustedes deben dibujar un vector normal a esa superficie. ¿Qué significa normal? Que forma 90 grados, ¿verdad? Con la superficie. ¿Y cuánto es el ángulo que está formando el vector B con ese vector normal? Si vemos, el vector normal está paralelo al campo, ¿verdad? Por lo tanto, este ángulo sería 0, ¿verdad? Y coseno de 0 es igual a 1. Entonces, ahí, de esa manera se elimina ese coseno. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la ecuación, como aquí ya vimos que lo único que varía es el campo, entonces los delta simplemente se distribuye a la variable que está variando. Entonces va a ser el campo en función del tiempo. Y lo demás sigue como constante, como valor constante. Entonces va a ser S coseno de tita. Y aplicando la definición de delta, digamos, de variación, ¿qué es? Variación de campo va a ser campo final menos campo inicial, y variación de tiempo va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Eso por la superficie y por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿cuánto es igual a superficie? La superficie es igual a 8 centímetros cuadrados. Transformándolo a metro, queda 0,0008 metros cuadrados. Recuerden, siempre en la ecuación, para que esto salga en voltio y para que esté bien también, el campo tiene que estar en Tesla, el tiempo en segundo y la superficie en metros cuadrados. Y ya el ángulo en lo que sea, digamos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que tener. O sea que si nosotros pusiéramos ahorita los 8 centímetros aquí, sin transformarlo a metros, ya estaría mal. ¿Está bien? Entonces, superficie en metros. 8 centímetros cuadrados es igual a 0,008 metros cuadrados. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? Campo final es 2,5 Tesla. Campo inicial es 0,5. El tiempo final es 2 segundos y el tiempo inicial es 0, porque estamos analizando desde cuando comenzó a variar, ¿verdad? La superficie es 0,008 y el coseno del ángulo, ya dijimos, ¿no? El ángulo que forma el vector normal de la superficie de la espira con el campo es igual a 0. Entonces, de esa manera, simplemente ya es calcular, ¿no? Por lo tanto, la fuerza electromotriz o el voltaje que se induce en esta espira cuadrada debido a ese incremento de campo en 2 segundos es igual a menos 8 por 10 a la menos 4 voltios. Y ya este signo aquí, ¿qué significa? Este signo significa que el campo que va a originar la corriente inducida de este voltaje es opuesto al campo que está originando esa fuerza electromotriz. ¿Está bien? Entonces, ese signo va a desaparecer ahorita de la siguiente manera. Recuerden aquí, fuerza electromotriz es voltaje, ¿verdad? Por lo tanto, como en este conductor es, digamos, es de un conductor, obviamente, debe cumplirse también la ley de Ohm, que significa voltaje igual a la resistencia por la corriente. ¿Cuál es la corriente que está circulando por esta espira? Va a ser la corriente inducida que está generando este voltaje inducido, ¿verdad? Y la resistencia interna de esta espira ya está dada, que es 2 ohmios. Por lo tanto, voltaje es igual a la fe inducida y eso es igual a la resistencia por la corriente inducida, que es I sub I. Entonces, despejando corriente inducida ahí, queda fe inducida o voltaje inducido sobre resistencia. Reemplazando, aquí ya no se reemplaza el signo, por lo que le dije que simplemente el signo determina el sentido que va a tener esta corriente, de acuerdo a la ley de Lenz. Entonces, la corriente inducida es igual a eso, 4 por 10 a la menos 4 amperes, o 0,4 miliamperes. Y aquí está la definición. Siempre tienen que dibujar el sentido de la corriente. Es como la dirección, digamos, como cuando encontrábamos en campo eléctrico magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces, en este caso también. Por lo tanto, aplicando la ley de Lenz de acuerdo al signo de esta polaridad, ¿qué debe hacer? La corriente inducida debe crear un campo inducido, ¿verdad? Ese campo inducido debe ir en sentido contrario a este campo, por lo tanto, el campo inducido, si el campo original va hacia la derecha, el campo inducido debe ir hacia la izquierda. Entonces, haciendo eso, queda, aplicando la regla de la mano derecha, la corriente en esta espira vertical, ¿hacia dónde debe ir? Aplicando la regla de la mano derecha, mis dedos deben ir en el mismo sentido
de esta flecha, mis 4 dedos de la mano, y donde apunta el pulgar es la dirección de la corriente. ¿Está bien? Por lo tanto, haciendo eso, me da que aquí la corriente va a ir en ese sentido. Ese sentido va a ser la corriente de ahí. Y, por lo tanto, luego va a ir así. Y en cada una de las espiras la corriente va a seguir la misma dirección. Se cumple para todas las partes de la espira. Y ese es el sentido que va a tener los electrones, digamos, el sentido de movimiento que van a tener los electrones dentro de la espira. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? El primer caso, cuando el campo varía. Ahora vamos a ver el otro. Dice, una bobina cuadrada de 100 vueltas de 20 centímetros de lado que gira alrededor de un eje vertical a 1,5 por 10 a la 3 RPM. Un campo entrante de 2 por 10 a la menos 5 Tesla actúa sobre la bobina. Calcular la fuerza electromotriz máxima que se induce en la bobina. Aquí está pidiendo fuerza electromotriz, o sea, el voltaje inducido, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una espira, una bobina cuadrada. Bobina también es una espira, por si acaso. Que dice que tiene 100 vueltas. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa que si un cable doblado en forma cuadrada forma una espira, ¿verdad? Y ese mismo cable es tan largo que puede dar cierta cantidad de vueltas. O sea, aumenta el grosor de la espira y se convierte en una bobina. ¿Está bien? Entonces, esta 100 cantidad de vueltas es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque si una sola cantidad de espira, digamos, una sola vuelta genera cierta FEM, N cantidad de vueltas van a aumentar la FEM, ¿verdad? Y es así como funcionan los transformadores, digamos, eléctricos. Todos los transformadores eléctricos tienen cierto bobinado que de acuerdo al número de vueltas de ese cable, el voltaje se induce, ya sea mayor o menor. ¿Está bien? Entonces, este valor de vueltas de la bobina o de la espira es muy importante de esa manera. Y van a verlo ya en la ecuación después, cuando salga. Entonces, la bobina es cuadrada, tiene 100 vueltas de cable y tiene de lado 20 centímetros. O sea, el lado de esto es 20. Todos los lados de esto es 20 porque es una bobina cuadrada, ¿verdad? Un cuadrado, los lados son iguales. Luego, como dato tenemos 100 vueltas, L es igual a 20 centímetros. Aquí, ¿qué nos da? Dice que gira alrededor de un eje vertical a 1,5 por 10 a la 3 RPM. Eso RPM es frecuencia, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de giro de esta bobina es 1,5 por 10 a la 3 RPM. Luego, nos dice que existe un campo entrante que es de 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces, ahí está el campo entrante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo primero que deben darse cuenta es que cuál de las tres variables del flujo magnético es lo que está variando aquí para que se produzca la corriente inducida o la FEM inducida. Si observamos que ahora, como en el anterior ejercicio, el campo no está variando, ¿verdad? El campo no está variando, es constante. Un campo entrante de ese valor actúa sobre la bobina. O sea, ese campo no aumenta ni crece en el tiempo. Vemos que las vueltas no afectan nada y tiene longitud. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Aquí viene el análisis. Dice que esta bobina gira, ¿verdad? Está girando alrededor de un eje. Entonces, de acuerdo al eje vertical, digamos, simétrico, en la mitad de la espira va a girar en ese sentido, digamos, y va a girar a esa frecuencia de 1,5 por 10 a la 3 RPM. O sea que esto está girando con esa velocidad de esa frecuencia. ¿Y qué está pasando ahí? Ahí es donde está sucediendo la ley de Faraday. Ahí es donde se está induciendo debido a ese giro. Y es así como funcionan los generadores, por si alguien no sabe. Los generadores simplemente se hace girar una bobina dentro de un campo magnético, ese giro genera corriente y esa es la corriente que nos llega a nuestras casas. Y así funcionan todas las industrias. Entonces, simplemente con hacer girar una bobina dentro de un cable, dentro de un campo, yo puedo generar corriente, puedo generar Disculpa, energía. disculpa una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo sabes el Dale. sentido de giro? El sentido de giro de la bobina. Sí, sí.
No, el sentido de giro de la bobina ahorita no interesa, digamos. No va dentro del cálculo, digamos. Vos podés hacerlo girar ya sea para aquí o para aquí, no interesa, no va a cambiar en nada. Tu bobina o tus valores de FEM van a salir lo mismo. Pero obviamente si ya te pones a calcular un poco más, ese sentido sí importa, ¿no? Pero para lo que ustedes están llevando no interesa el giro. Usted, el giro que le ponga va a dar lo mismo. ¿Está bien? Bueno, gracias. Es para no complicar, digamos. Ya vas a darte cuenta ahorita cuando veas la ecuación. Entonces, de acuerdo a lo que él dijo, a lo que él preguntó, el sentido de giro no interesa. ¿Está bien? Lo que hay que darse cuenta ahorita es lo siguiente. Esta es la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Esta es la ley que debe cumplirse aquí. Siguiendo, como aquí dice que esta es la ley de Faraday para una espira que solamente tiene una vuelta. Pero como esta tiene 100 vueltas, entonces ahí aparece esta variable n. N es la cantidad de vueltas que tiene la espira o la bobina. ¿Está bien? Siempre multiplica toda esa variación. Cuando ustedes vean vuelta, deben utilizar esta ecuación de aquí. ¿Está bien? Ahora, desarrollando la expresión de flujo, sabemos qué es esto, ¿verdad? Flujo magnético es igual a campo por área por el coseno del ángulo. Y aquí viene. Vamos a hacer para que entiendan. Cuando la espira está en esta posición, imagínense que justo pudimos agarrarla en esa posición, ¿cómo es su vector normal? Obviamente va a ser saliente, ¿verdad? De esto. Saliente de la pantalla. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si esto comienza a girar, ¿verdad? Está girando y lo agarro justo ahí. Ahí. ¿Cómo es ahora el vector normal? El vector normal cambió de posición, ¿verdad? O sea, no de posición, sino giró. Recuerden que el vector normal siempre es normal a la superficie, por lo tanto aquí debe formar siempre 90 grados. Ahora el vector normal está así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esto sigue girando? Digamos, ahora va a estar, no sé, de forma así, tal que solamente se ve una línea. ¿Cómo está el vector normal? El vector normal está así, ¿verdad? Pueden entender las vistas, ¿no? ¿Qué es a lo que quiero llegar? Es que, ¿qué es lo que está variando aquí? Lo que está variando aquí es ese vector normal, ¿verdad? Por lo tanto, está variando el ángulo entre el vector normal y el campo magnético. Como el campo magnético siempre va a ser entrante, lo que está variando es el ángulo entre ese vector normal y el campo. Siempre va a variar, ¿verdad? Porque esas son, el vector normal es como si estuviera girando junto con la espira. Gira, gira y está formando, en cada instante de tiempo está formando un ángulo diferente con el campo. Entonces, este caso de ejercicio donde vean que la bobina gira, tienen ya que interpretarlo como lo que vimos en la primera parte. Esto es cuando el ángulo, o sea, este coseno del ángulo es variable. ¿Está bien? Y por eso es lo que te dije que no importa el sentido de giro. El sentido de giro aquí no interesa, o sea, para el nivel que ustedes están no interesa porque simplemente ya sea que gire para este lado, igual el ángulo, el coseno del ángulo solamente varía de 0 a 2pi, ¿verdad? Porque está girando, forma un círculo. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de detectar cuál es la variable que está variando en esta clase de ejercicio. Entonces, cuando vean giro, o sea, vean este valor de frecuencia o de velocidad angular, significa que lo que está cambiando es el ángulo. Y ahora, nosotros observamos esta ecuación de la ley de Faraday y observamos que no hay esta variable de velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a introducir este valor de velocidad en esto? Y ahí donde viene la matemática, digamos. Como lo que está variando es el ángulo, entonces entre el vector normal y el ángulo del vector campo va a variar, ¿verdad? Entonces lo demás sale como constante y lo único que cambia es el ángulo, o sea, el coseno del ángulo. Por lo tanto, si yo derivo esto, ¿qué pasa? O sea, acomodando de mejor manera, queda esto, ¿verdad? N, que es el número de vueltas de la bobina, por B, que es el campo constante, por la superficie, que no cambia también, ¿verdad? Lo único que está cambiando es el ángulo. Entonces, N por B por S, por la derivada del coseno del ángulo en función del tiempo. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo derivo esto? Acuérdense de cálculo, ¿no? La ley de cadena, ¿no? O mejor dicho, la regla de la cadena.
Si yo quiero derivar esta función de coseno de tita en función del tiempo, va a ser la derivada de coseno de tita en función de tita por la derivada de tita en función del tiempo, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena. Entonces, aquí nace esto de aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la variación del ángulo en función del tiempo? Y ahí es donde nace la variable de velocidad angular. Entonces, derivando, la derivada de coseno de tita en función de tita es igual a menos seno de tita, ¿verdad? La derivada en coseno de seno. Y esto se mantiene ahí. Pero aquí ya viene el análisis. Ustedes, como ya pasaron física 1, física 2, aquí ya deben saber por teoría que la variación del ángulo en función del tiempo es la velocidad angular, ¿verdad? Es como si estuviéramos haciendo variar el ángulo y entonces eso me mide cuánto ángulo gira en función del tiempo. Entonces eso es la velocidad angular. Por lo tanto, la derivada del coseno del ángulo en función del tiempo siempre va a ser menos seno del ángulo por la velocidad angular. Y es ahí donde entra este valor de frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerden que frecuencia es en RPM. Ustedes siempre deben llevarlo para introducir en la ley de Faraday, siempre deben llevarlo a RPS, digamos, o a revoluciones por segundo, ¿verdad? A Hertz. Entonces, transformando las revoluciones por minuto a segundo nos da que es 25 revoluciones por segundo. Ahora, recuerden que velocidad angular es igual a 2pi f, o sea, 2pi por frecuencia, ¿verdad? Por este movimiento circular. Entonces, si velocidad angular es 2pi f, reemplazando el valor, nos da que es 2pi por 25. Entonces, la velocidad angular con que gira esta espira o esta bobina dentro del campo magnético es igual a 50 pi radianes por segundo. Entonces, recuerden, la velocidad angular siempre debe ir en radianes por segundo. Entonces, yo ya tengo este dato de aquí. Volviendo a la ecuación de Faraday y reemplazando ya la derivada del coseno de tita en función del tiempo, nos da esto de aquí, ¿verdad? El ángulo o el signo y el signo se van y nos queda de esta manera. Número de vuelta por campo, por superficie, por velocidad angular, por el seno del ángulo, ¿verdad? Esta de aquí es la expresión, esta de aquí es la expresión de la fe que se induce en una bobina que gira dentro de un campo magnético constante. ¿Está bien? Pero ustedes cuando vean esta clase de ejercicio en su examen no pueden utilizar directamente esto, sino tienen que hacer todo este desarrollo. ¿Está bien? Entonces, esta presión de aquí es la fe inducida en una bobina que gira dentro de un campo magnético. Pero si leemos el enunciado, ¿qué dice? Calcular la fuerza electromotriz máxima, dice, que se induce en la bobina. Entonces nosotros debemos analizar esta función de aquí. Esta función de aquí. ¿Cuándo es máximo esto? ¿Cuándo es máximo? Y ahí analizamos, ¿no? N es constante, es 100 vueltas. Campo es constante. S es constante porque no varía su superficie. Por lo tanto, y la velocidad angular también no varía, no está acelerando, está moviéndose con una velocidad angular constante. Por lo tanto, lo único que varía es esto, ¿verdad? Y obviamente cuando nosotros tenemos una función trigonométrica, el seno tiene máximo y mínimo, ¿no? Recuerden que esto, la función de seno o coseno, siempre es una función sinusoidal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que nos pide calcular es esto aquí, ¿cuánto es esa sen máximo? ¿Y cuándo se da máximo? Analizan los ángulos, ¿verdad? Seno de 90, ¿a qué es igual? Es igual a 1, ¿verdad? Y seno de 0 es igual a 0. Entonces ahí están los límites de esta función. Cuando el ángulo es 90, es máximo. Y cuando el ángulo es 0, es mínimo. Entonces, si lo que me pide es la fuerza electromotriz máxima, ¿cuándo va a ser máximo esta función? Va a ser cuando el ángulo sea igual a 90, ¿verdad? Entonces ahí entra el análisis, digamos, y simplemente reemplazar. La fe inducida máxima va a ser cuando el ángulo de este seno sea 90. Entonces, reemplazando n igual a 100 vueltas, campo igual a 2 por 10 a la menos 5, superficie igual a 0,2 al cuadrado. Recuerden que la superficie al ser un cuadrado simplemente es la longitud al cuadrado y longitud es 20 centímetros, pero debe entrar en metros, ¿verdad? Que es el 0,2 al cuadrado. La velocidad angular la calculamos anteriormente que es 50 pi
y por el seno del ángulo máximo. ¿Y cuándo sea máximo? Cuando es 90, ¿verdad? Entonces, reemplazando eso, ya nos da que la fuerza electromotriz máxima que se induce en esta bobina que gira dentro de un campo es igual a 12,57 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Está bien? Y esto es algo interesante, por si alguien está estudiando electrónica, electromecánica y todo eso, ¿no? Porque se dan cuenta que la función es sinusoidal y es toda corriente, o sea, que se genera de esta manera, girando una espira dentro de un campo, siempre va a generar corriente alterna. Porque si nosotros analizamos la corriente que se induce debido a este campo, igual va a estar en función de seno, ¿verdad? Entonces, la corriente que nos llega a nosotros a nuestra casa es corriente alterna. La corriente alterna cambia de signo de acuerdo a su frecuencia. Y la frecuencia en Bolivia es 50 Hz, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante de aprender. Y espero que hayan entendido ahorita, ¿no? Porque si tocan su examen tienen que explicar todo esto. Y así no logran entender la teoría, aplíquenlo mecánicamente, ¿no? Siempre van a llegar a esta expresión. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a ir con el último ejercicio de esta cosa. Disculpa, tenemos que aplicar, como decía, la comprobación de la fórmula y todas esas cosas. Claro, si te toca este ejercicio, tenés que hacer todo esto tal cual desde aquí. O sea, tenés que aplicar la ley de Faraday. Ya, ¿Está ya. bien? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente caso. Aquí dice, una varilla conductora de longitud L se mueve sobre dos rieles horizontales, libres de fricción como en la figura. Si una fuerza constante de 1 newton mueve la barra a 2 metros por segundo a través de un campo magnético B dirigido hacia el interior de la página, ¿cuál es la corriente que pasa a través del resistor de 8 ohms? Inciso B, ¿con qué rapidez se suministra energía? Este es el tercer caso de la ley de Faraday. Aquí ya vimos cuando varía el ángulo, ya vimos cuando varía el campo, ¿verdad? O sea que este obviamente va a ser cuando varía el área. Y aquí tienen que entender, este ejercicio es uno de los más complicados, por así decirlo. Y van a darse cuenta que si no les parece complicado, excelente. Significa que saben. Entonces, esta es la figura. Nosotros tenemos esta varilla de longitud L, conductora, obviamente transporta energía, que se está desplazando, o sea, se va a desplazar ya sea hacia aquí o hacia aquí, sobre esas rieles. Pero esas rieles se comportan como un circuito. Aquí no pude dibujarlo bien, pero aquí hay una resistencia, o sea, se simboliza que todo el circuito lleva una resistencia, ¿verdad? Entonces, todo este conductor entre la riel y la varilla van a formar un circuito cerrado con esa resistencia interna. ¿Está bien? Ahora, existe un campo magnético entrante, dice, ¿no? Es dirigido hacia el interior de la página, o sea, entrante, que está actuando sobre toda esa riel y esa varilla. Por lo tanto, si existe una fuerza de 1 newton que está haciendo desplazar esta varilla hacia la derecha, digamos, ¿qué está pasando ahí? Y aquí donde viene lo que le decía de variar el área. Si observamos aquí, el circuito cerrado se da, voy a hacerlo con otro color, el circuito cerrado se da aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí se da el circuito cerrado. Y si la fuerza está jalando esa varilla, significa que la varilla va a comenzar a crecer, ¿verdad? Va a comenzar a avanzar, mejor dicho. Aquí, luego aquí, y así, avanza y avanza. ¿Qué está pasando ahí? El área que se mide esto, inicial, va a comenzar a crecer, ¿verdad? En la vida real esto no se da, digamos, nadie va a inventar esto, pero en los ejercicios existen. Pero la cosa es darse cuenta que aquí lo que está variando es el área. Si el área inicial era esto primero, y al recorrer la varilla va a crecer, ¿verdad? Va a comenzar a crecer y a crecer, a crecer. Entonces, al variar esa área, está variando el flujo magnético. Y al estar variando el flujo magnético, se está produciendo una corriente, o mejor dicho, una FEN, una fuerza electromotriz, un voltaje inducido, y ese voltaje inducido va a generar una corriente inducida, esa corriente inducida va a generar una fuerza magnética, y esa, o mejor dicho, un campo magnético inducido que va en sentido contrario al campo que está generando.
¿verdad? ¿Está bien? Todo eso está sucediendo aquí. Todo eso tienen que darse cuenta que está sucediendo. Ahora, comenzamos a resolver. Lo primero, la varilla tiene cierta longitud, ¿verdad? Una longitud L, dice, ni siquiera me da los valores. Luego tenemos una fuerza, que es la que está jalando la varilla, de 1 newton. Luego esa fuerza aplicada a la varilla hace que la varilla se mueva a una velocidad de 2 metros por segundo. Y tenemos un campo B, ¿está bien? Un campo B que no sabemos igual, no sabemos cuánto vale. Y tenemos una resistencia del circuito de 8 ohms. ¿Está bien? Entonces, esos son los datos que necesitamos para resolver. Ahora, aquí viene el análisis. Ustedes siempre deben medir, ¿no? ¿Cuál es el área inicial de esto? Si yo pongo como longitud inicial esta X, el área de esta espira que se forma, digamos, la varilla por cada segundo, va a ser L por X, ¿verdad? Es un rectángulo. Esa es el área inicial. Y como esto va a avanzar, esa X es lo que va a incrementarse, ¿verdad? Por la explicación de hace rato, esta varilla viene hasta aquí, entonces esta X va a aumentar eso. Luego viene hasta aquí, va a aumentar eso. ¿Se dan cuenta? X es lo que está variando. En cambio, la longitud de la varilla no cambia porque es como una constante. Entonces, lo único que varía es la posición respecto a un sistema de referencia, digamos XY, que X es horizontal. Lo único que está variando es esa varilla. Entonces, hay que poner sí o sí esta variable en el eje donde está moviéndose la varilla y aplicamos la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que la fuerza electromotriz o el voltaje inducido es igual a menos el cambio del flujo del magnético en el tiempo. Aplicando, ahora aquí, como no tenemos una función, vamos a trabajar en salto, ¿verdad? En salto. Entonces, el salto o la variación del flujo magnético en la variación del tiempo. Aplicando, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Está cambiando el área, ya dijimos que está cambiando el área, ¿verdad? Y entonces, campo, coseno de tita salen fuera de la derivada y simplemente queda el cambio, o sea, la derivada del área en función del tiempo. Ahora, ¿a qué es igual el área aquí? ¿A qué es igual el área? Es igual a L por X, ¿verdad? Como dije anteriormente. Entonces, área es igual a L por X. Como L es una constante, lo único que cambia es X, ¿verdad? Que va a ser el cambio de X en función del tiempo. ¿Está bien? Yo esto aquí lo puse por si acaso porque ustedes pueden aplicar aquí cambios o derivadas. Pero ahorita me acuerdo, más fácil es, para que entiendan la definición, trabajar con derivadas. ¿Por qué? Porque aquí llega lo siguiente. ¿A qué es igual esa expresión? ¿A qué es igual la derivada de X en función del tiempo? ¿O a qué es igual el cambio de X en función del tiempo? El cambio de X en función del tiempo es la velocidad y es ahí donde entra esta variable de aquí. Por eso dan datos de velocidad. Es como si estuviéramos analizando la cinemática del movimiento de esta varilla. Si la varilla se está desplazando hacia la derecha y está cambiando de su posición en cada tiempo, obviamente la derivada de esa posición en función del tiempo va a ser la velocidad, ¿verdad? Por definición de velocidad. Acuérdense de cinemática. Entonces, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Entonces, la ley de Faraday-Lane va a quedar de esta manera: menos velocidad por longitud por el campo por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forman? El vector campo con la normal de esta espira o la normal de esta superficie va a ser 0, ¿verdad? Porque la normal aquí es como si estuviera saliendo o entrando, mejor dicho, para que sea igual al campo. Y están paralelos, entonces el ángulo es 0. Coseno de 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces queda que la fuerza electromotriz es igual a la velocidad por la longitud por el campo de manera negativa, tal que se cumpla la ecuación de Lenzs. Ahora, entonces ya tenemos la ley de Faraday para este caso. Esto aquí siempre se va a cumplir para este tipo de ejercicio. Está bien, cuando ustedes vean que esta varilla se desplaza, bla, 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 todo esto, o sea, lo mismo, siempre van a llegar a esta expresión: velocidad por longitud por campo. ¿Está bien? Si aquí nos hubiera dado en el enunciado el valor de campo y nos hubiera pedido cuánto es la corriente, digamos, ya se podría calcular de una, ¿verdad? Porque campo es
es conocido, digamos, si estuviera ahí. Entonces, velocidad y longitud ya son dados y se puede calcular ahí de una la fuerza electromotriz o el voltaje inducido. Pero en este clase de ejercicio no nos ha dado, ¿verdad? No lo pone tan fácil, digamos. No nos dio el valor del campo magnético. Por lo tanto, hay que encontrar ese campo magnético. ¿Y cuánto vale ese campo magnético? Aquí viene el siguiente análisis. Dijimos que la fuerza electromotriz es igual al voltaje, ¿verdad? Y voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente, mejor dicho, el voltaje inducido va a generar o va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia. Entonces, eso debe ser igual a todo esto aquí, ¿verdad? Porque es lo mismo, digamos, es la misma expresión. Entonces, aquí viene el análisis. ¿Cómo yo puedo saber cuánto vale este campo magnético B? Y aquí viene la aplicación de la ley de Lenz, o sea, el signo. Esta corriente inducida, ¿cuál es el sentido de esa corriente inducida? Entonces aplicamos. Como el campo B que origina el voltaje inducido es entrante, entonces el campo que va a originar esta corriente inducida debe ser saliente, ¿verdad? Entonces se representa por un punto y ahí va a estar el campo magnético I, o sea, campo magnético inducido. Entonces, si el campo magnético inducido debe ser opuesto al campo que genera la FEM, entonces debe estar de esta manera. Por lo tanto, la corriente inducida, ¿qué sentido va a tener? Aplicando la regla de la mano derecha. Si mis dedos se cierran saliendo a la pantalla, mi pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente inducida va en ese sentido. ¿Está bien? Va en ese sentido. Por lo tanto, el campo magnético que origina eso, si yo despejo campo ahí, me da que es igual a corriente inducida por R sobre B por L. Por L. Entonces ahí ya yo elimino de la corriente, ya elimino el signo de la ley de Lenz. ¿Está bien? Entonces este de aquí es el campo que está originando este voltaje inducido, ¿verdad? Y este voltaje inducido está originando esa corriente inducida. Se dan cuenta que todo está mezclado, ¿no? Podés encontrar de ahí, de atrás para adelante y todo eso. Por eso tienen que entender bien lo de la ley de Faraday-Lenz. Entonces, con este campo, o sea, esta es la expresión del campo D, que no sabía, ¿verdad? Ahora, con ayuda de eso, yo puedo encontrar lo siguiente. Si aquí estás, como se dice, está circulando una corriente, esa corriente va a interactuar nuevamente con el campo externo, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que todo se mezcla, ¿no? La corriente inducida que era producto del campo externo nuevamente va a interactuar con ese campo externo. Y esa corriente, al estar expuesto a ese campo externo, se va a producir una fuerza magnética, ¿verdad? Y si hacemos la regla de la mano derecha entre el campo y la corriente inducida, haciendo el dedo medio al campo entrante, el dedo índice hacia arriba, mi dedo pulgar me apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, este es el sentido de la fuerza magnética, ¿verdad? Y ahora, como esto se está desplazando a esta velocidad, obviamente no está sufriendo aceleración, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza magnética debe ser igual a esa fuerza de 1 Newton que está moviendo a la varilla. ¿Está bien? Entonces, yo ya sé que la fuerza magnética es igual a 1 Newton, por lo tanto, aquí es igual a la fuerza magnética, va a ser igual a la corriente I por E por B. Y el campo B ya encontré su expresión anteriormente, ¿verdad? Entonces, todo eso debe ser igual a la fuerza 1. Lo introduzco, el campo, el valor del campo me da eso, y aplico el álgebra correspondiente, ¿verdad? L con L se van, y con I queda I cuadrado, me queda de esa manera. Entonces, I cuadrado, I inducida al cuadrado por R sobre velocidad es igual a 1. O sea, ese 1, por si acaso, es el valor de la fuerza. Así que aquí puede ser 10 Newton, 20 Newton, lo que sea, de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que simplemente aplicando la ley de Faraday, yo ya encontré el valor de la corriente. Y el valor de la corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad sobre la resistencia. Entonces, reemplazando velocidad 2 metros por segundo y resistencia de 8 ohms, me da que la corriente inducida es igual a 0,5 amperes. Entonces, este es el valor de la corriente que pasa a través del resistor de 8 ohms. O sea, es la corriente que está circulando por
por esta varilla, así. Así está circulando en ese sentido. Y cada vez que crece, obviamente aumenta esa, o mejor dicho, no va a aumentar porque tiene que equilibrar la fuerza, ¿no? Pero cada vez que crece esta varilla, la corriente sigue avanzando. O sea, sigue circulando y así, hasta donde se mueva, ¿verdad? ¿Entienden, no? Entonces, de esa manera ya encontré la corriente inducida. Ahora, inciso B dice, ¿con qué rapidez se suministra energía? O sea, este campo magnético, para que se mueva esto, aparte de la fuerza externa, genera una fuerza, ¿verdad? Entonces está generando trabajo, está generando energía. Entonces, ¿cuánto es la energía que se suministra o con qué rapidez se suministra? Entonces, ahí recuerden que la rapidez con que se suministra energía es igual a la potencia. Y la potencia por conservación de energía debe ser igual a la potencia que consume esta resistencia. ¿Y a qué es igual la potencia en una resistencia? Es igual a la corriente que atraviesa esa resistencia al cuadrado por la resistencia. Entonces, aplicando eso aquí, ¿cuál es la corriente que atraviesa esa resistencia? Es la corriente inducida que acabamos de encontrar, ¿verdad? 0,5 al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 8. Entonces, la potencia es de 2 watts. Entonces, ¿con qué rapidez se suministra energía? Se suministra energía con una potencia de 2 watts. ¿Está bien? ¿Entendieron este ejercicio? Están de esa manera. Dibujarlo. Ya, mira. Si, si, si la varilla, o sea, lo que yo me refiero es que el ingeniero lo pone así. O sea, esto como si tuviera ahora por acá, digamos. Así. ¿Verdad? Donde ahora la riel está para allá, digamos. ¿Entiendes? Y la varilla está aquí, digamos, y ahora su movimiento es para allá. Pero obviamente el ingeniero te va a poner un ejercicio tal que se cumpla la regla de la mano derecha con con el campo. Si el movimiento se da para allá, si el movimiento se da para allá, digamos, en este caso de este ejercicio, o sea, la fuerza que mueve la varilla es para allá, tu fuerza magnética debe equilibrar esa fuerza. Siempre en esta clase de ejercicio es así. O sea que tu fuerza magnética debe ir así, ¿verdad? Y de acuerdo al campo, digamos, si el campo en este caso es entrante, ¿cómo va a ser la corriente inducida? Y ya todo eso tenés que hacerlo, ¿verdad? Lo mismo que hicimos ahorita. Digamos, si el campo es entrante nuevamente, se origina, a ver, se origina un campo inducido saliente, ¿verdad? Entonces, haciendo la regla de la mano derecha, la corriente debe ir hacia abajo, ¿verdad? La corriente de aquí debe ir hacia abajo. Entonces ahí está la corriente inducida. Y ahora la corriente inducida de eso, con el campo, me genera esa fuerza magnética en ese sentido. ¿Te das cuenta? ¿Logras de entender lo que hice o no? La fuerza magnética de la corriente inducida debido al campo tiene que equilibrar esa fuerza para que eso se mueva a esa velocidad que da el ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna duda? Esta clase, este ejercicio tienen que estudiarlo y estudian. Debe ser opuesto dentro del cerramiento de la figura, o sea, dentro del Exacto, cuadro, ¿no? exacto. Dentro del área, digamos, por así Dentro decirlo. del área. Ajá, exacto. Ah, Pero si lo pones aquí afuera ya cambia, ¿verdad? Y sí. además afuera no hay no hay el cambio de flujo. El flujo se da aquí en esta área, ¿no ves? La variación de flujo de la ley de Faraday se da dentro del área. Así que el signo del campo inducido es opuesto, pero dentro del área de la espira, digamos. Ah, ya. Buena tu pregunta, sí. Si todo, buena tu pregunta. Puso para el comienzo. Con Kirchhoff ya saben que ya es un requisito para pasar, ¿no? Ahora el otro requisito en el segundo parcial es saber campo. Así que fuerza no creo que entre. Por eso estudian Faraday y campos con Biot-Savart. ¿Está bien?